Pound tiki pound tiki tiki pound pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound 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 tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound. Aquí comienza Aprender la Radio, el programa de Aten Capital. Pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound wow 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 wow. Hola, buenas tardes. En este octubre, a 7 meses del inicio del distanciamiento físico al que nos llevó la pandemia, nos encontramos nuevamente en este espacio radial para acercarles desde la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén, seccional Capital, las novedades sindicales de la semana. Han sido unos días muy agitados, estamos en la tercera semana de un plan de lucha, habiendo declarado desde nuestro plenario de secretarias generales la emergencia educativa en la provincia de Neuquén. Además, viéndonos cada vez más atravesados por el tema de la cercanía del COVID-19 en nuestros entornos, en nuestras familias, en la de nuestros estudiantes, en la que en estos días pasados tuvimos la enorme tristeza de despedir a 2 compañeros cercanos que fallecieron víctimas de la pandemia. Hablamos de Nelly Luis, del Jardín 42, y de Hugo Arias, del CEPI número 1 y de la Escuela 98 de Plotier. Por este medio queremos hacerles llegar nuestro acompañamiento a sus familias, amigues, compañeros, estudiantes, en este momento tan difícil. Los temas que tenemos para hoy incluyen toda la información sobre la continuidad del plan de lucha con un paro de 48 horas para mañana y pasado 22 y 23 de octubre. Ariel Pino, secretario general de la seccional Capital, nos hablará sobre esto. En nuestra cartelera informativa te vamos a resumir las actividades de la semana. Seguimos haciendo hincapié en la ESI, la educación sexual integral. Y para ello contamos con la presencia de nuestra compañera Virginia Pérez de la seccional Plotier, quien nos contará sobre la propuesta de un recursero virtual de ESI llamado Laura Cielo López, que armaron desde su seccional. Y también tenemos a nuestra querida columnista Vanessa Brown, que nos acerca los libros de Mala Palabra Casa Librera. No te pierdas la recomendación de hoy, un libro para las infancias de Martín Crespi, titulado El Fracking, una historia esdrújula contada por el conde Drácula. Les invitamos a acompañarnos durante una hora, quienes en nombre de Aten estamos a cargo de llevar adelante este programa de radio. Matías Garrido, Gerardo Lauro, Alejandra de la Riva y quien les habla, Alicia Bucciarelli, quienes unides en la virtualidad, cada uno desde su casa, vamos dándole forma a esta propuesta. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Pero especialmente las compañeras docentes. Para estar informades, ahora, Boletín Sindical de Aprender la Radio. Plenario de Secretarias Generales de Aten. Continúa el plan de lucha. El día lunes 19 de octubre y bajo el nombre del compañero Mariano Ferreira, a 10 años de su asesinato, se reunió el Plenario de Secretarias Generales que contó con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva Provincial, vocales gremiales en el Consejo de Educación, consejeros gremiales en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén y secretarias generales de las seccionales de toda la provincia.
Para comenzar, el plenario saludó y se solidarizó con las familias de los compañeros Nelly Luis y Hugo Arias, víctimas de la pandemia. Ambos eran trabajadores de la educación comprometidos con la defensa de la escuela pública y los derechos de las niñas. De esta manera se hizo extensivo el abrazo a cada compañero que ha sufrido la pérdida de sus seres queridos. Se evaluaron las acciones llevadas adelante durante las últimas 2 semanas y se compartió el informe de la Comisión Directiva Provincial sobre la reunión mantenida con el gobierno provincial. Sin respuestas del gobierno sobre los temas salariales planteados, se analizó positivamente lo que se viene realizando como organización a través de nuestras vocales gremiales en el ámbito del Consejo Provincial de Educación, en el marco de la situación excepcional de la pandemia respecto de los reclamos por la cobertura de cargos y horas. Asimismo, se destacó la visibilización que se está dando a la declaración de emergencia educativa y sus motivaciones. Por ello, desde el plenario de secretarias generales de ATEN se resolvió dar continuidad al plan de lucha, profundizar la campaña provincial y nacional denunciando la emergencia educativa en Neuquén sobre los ejes aprobados: infraestructura escolar, inclusión de nuestros estudiantes, gratuidad de la escuela pública y mejores condiciones de trabajo y salariales. Impulsar la sanción de una ley de garantía de acceso a la educación en tiempos de pandemia y pospandemia. Exigir mesa de negociación salarial. Convocar a paro de 96 horas los días 22, 23, 27 y 28 de octubre, denunciando la emergencia educativa y exigiendo la mesa de negociación. El plenario de secretarias generales se expide también y declara sobre los siguientes temas. Represión en Nahueve. Repudiamos la represión de la GEOP ordenada por el fiscal de Chosmalal a los miembros de la Asamblea por el Agua y exigimos el desprocesamiento de todes. Una obra de estas dimensiones debe contar con la autorización de las poblaciones involucradas. Por eso también exigimos al gobierno los mecanismos de información, consulta, participación y resolución de los pobladores de los parajes que serían alcanzados por la obra. En relación a la amenaza de desalojo a la toma en Centenario, rechazamos el uso de la violencia y exigimos diálogo y respeto al derecho a la tierra y la vivienda digna. Sobre la situación sanitaria por COVID-19, exigimos al gobierno provincial garantizar las condiciones sanitarias para evitar empeorar la actual situación y hacer un nuevo llamado a la comunidad en general y a nuestros compañeros en particular para que se extremen los recaudos con las medidas de cuidado y prevención. Sobre la vuelta a la presencialidad. Junto a CETERA rechazamos la implementación de la última resolución aprobada por el Consejo Federal de Educación sobre este tema y exigimos a las autoridades de nuestra provincia que se respeten los parámetros sanitarios y epidemiológicos establecidos en el acuerdo paritario del 4 de junio. A saber, nula o baja circulación del virus, los protocolos correspondientes, las condiciones de salud y seguridad de trabajadores y estudiantes, las condiciones de infraestructura adecuadas y el consenso necesario en cada jurisdicción. Rechazamos cualquier intento de vuelta a la presencialidad encubierto en actividades de recreación en las escuelas privadas. Asimismo, y en el marco de lo resuelto por el último plenario de secretarias generales de CETERA, reclamamos la adecuación y fortalecimiento del sistema de riesgos de trabajo, ya que el existente en nuestro país no contempla las condiciones de prevención y promoción de la salud de los trabajadores de la educación en este contexto de pandemia. Ratificamos el apoyo a la ley de aporte extraordinario a las grandes fortunas y por una ley de tierra, techo y trabajo. Saludamos el triunfo electoral en el Estado Plurinacional de Bolivia, país hermano con el que celebramos la lucha por la democracia durante todo este tiempo. Ratificamos todas las actividades virtuales de formación impulsadas por ATEN en defensa de la escuela pública. ATEN no convoca a ninguna actividad de movilización ni concentración de personas, guardo no solo a la integridad de nuestros compañeros, sino también en profunda solidaridad con los trabajadores de la salud.
Aten en lucha. Informes de las vocalías gremiales en el Consejo Provincial de Educación. Tenemos una novedad para compañeros de primaria y otra para compañeros de nivel medio y superior. Comenzamos con la primera novedad, que habla sobre listados de supervisión. Ya se encuentra publicado el listado para cobertura de cargos de supervisión de nivel primario, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Docente Ley 14.473. Esperemos que rápidamente se puedan hacer los ofrecimientos y tengamos 14 compañeros en las supervisiones, ocupando estos roles tan necesarios para nuestras escuelas, sobre todo en un año tan particular como este. Nos anticipamos a felicitar a quienes por sus méritos sean designados, deseándoles un gran trabajo en defensa del derecho a la educación de nuestras infancias. En referencia al informe de vocalía para nivel medio y superior, hay una nueva conquista de Aten y las vocalías gremiales que implicará un trabajo para los compañeros que esperan los llamados de 48 horas. La resolución 496/2020, que fue protocolizada el pasado día viernes, aprueba el dispositivo para cubrir en el nivel medio y superior todas aquellas horas que aún publicadas no han llegado a cubrirse con los listados vigentes. Esta norma legal es el resultado de las propuestas presentadas por las vocalías gremiales en el cuerpo colegiado y posibilita que quienes en otros años tomaban horas en llamados públicos puedan hoy postularse. Sin dudas, la resolución 496/20 es una normativa que trae posibilidades laborales para los compañeros que no vienen en los listados y más derecho a la educación para nuestros estudiantes. Firman este comunicado Fanny Mancilla y Marisabel Granda de la vocalía gremial en el Consejo Provincial de Educación. Reunión del Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación con la APDH y la Defensoría del Pueblo. El viernes 15 de octubre se llevó a cabo la reunión solicitada desde la APDH y la Defensoría del Pueblo con el Cuerpo Colegiado, órgano de gobierno del CPE. Estuvieron presentes Noemila Brune, Leticia Bellini y Ricardo Rivas, junto a la totalidad de los miembros del Cuerpo Colegiado. Desde la APDH y Defensoría expresaron la preocupación por la situación que atraviesan los estudiantes y familias vulneradas y que no tienen acceso a la educación. Solicitan acciones para superar las desigualdades estructurales y revertir la situación de precariedad y desamparo educativo que atraviesan las infancias y adolescencias. El cuerpo colegiado se comprometió a dar tratamiento al pedido. Desde las vocalías gremiales valoramos este espacio y adherimos al planteo realizado. Fanny Mancilla, Marisabel Granda, Leandro Policani, vocalías gremiales de Aten. Nuevo comunicado de prensa de vocalías gremiales y Aten. El día miércoles 14 de octubre, las escuelas de la provincia recibieron 2 documentos referidos a lineamientos y orientaciones sobre la evaluación en contexto de pandemia. Los mismos fueron enviados por la ministra Storioni, pero solo a modo de aportes. Desde las vocalías gremiales rechazamos la metodología implementada por los representantes del Ejecutivo que intentan anular el órgano colegiado con representación de los docentes y la comunidad en la toma de decisiones imperiosas e imprescindibles en este momento. Desde abril venimos exigiendo las sesiones de cuerpo colegiado, denunciando la tardía convocatoria a las mismas y la falta de propuestas del Ejecutivo en cuanto a continuidad pedagógica, conectividad, trayectorias estudiantiles, como así también la manera arbitraria en que las vacantes solicitadas por las escuelas son o no son publicadas semanalmente. Desde Aten hemos instalado la agenda de los temas educativos a abordar. Se han llevado adelante reuniones en toda la provincia, desde las cuales surgieron proyectos consensuados, algunos de los cuales ya son resoluciones. Se está trabajando en lineamientos pedagógicos con equipos directivos y supervisores. Se presentaron propuestas referidas a la cobertura de horas y de cargos
para aquellos casos no contemplados en los listados de junta, etc. El gobierno no ha presentado ninguna resolución que sea acompañada con el presupuesto necesario que esta situación requiere. El Ejecutivo sabe que hablar de evaluación, calificación, acreditación, promoción acompañada requiere indudablemente hablar de trabajo docente, creación y cobertura total de todas las horas y cargos de infraestructura, de condiciones materiales en que los procesos de enseñar y aprender se llevan adelante. Saben y evitan el debate. Dejan en manos de equipos técnicos una posición que por ley debe ser discutida y analizada en el cuerpo colegiado. Las escuelas públicas requieren definiciones urgentes. Firman este comunicado Fanny Mancilla, vocal gremial, rama inicial, especial y primaria, Marisabel Granda, vocal gremial, rama media, técnica y superior, Leandro Policani, vocal por la comunidad, y Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN. Elecciones en Bolivia. Por una Latinoamérica plurinacional más libre, más justa. Jayaya. La huipala se respeta, la pollera se respeta. Saludamos a las polleras, las huipalas y al pueblo por el buen vivir que resistiendo le han ganado al racismo y al fascismo en Bolivia. Jayaya, viva la digna lucha que camina por Bolivia.
como todo lo malo. Pasaba con El agua del río, de y por Vivi Posebón. Esta artista cordobesa, que estuvo festejando sus 30 años con la música y sus 50 años de edad, hace unos días, con un recital virtual, un hermoso encuentro dentro de lo que la pandemia nos permite. Esta canción, con El agua del río, pertenece al álbum titulado Tambor Beat del año 2009. Cartelera. Para seguir disputándole al sentido común y al patriarcado, comprometidos con una escuela pública emancipadora, inclusiva, democrática, intercultural, feminista. Para interpelarnos, debatir, aprender, encontrarnos, ahora en Aprender la Radio, cartelera de actividades. Mañana jueves, 22 de octubre a las 18 horas, están invitadas a participar de un conversatorio con la pedagoga Adriana Puigros sobre el tema Herencia Educativa, Pandemia y Perspectivas, organizado por les compañeros de la seccional San Martín de los Andes. Será una convocatoria abierta para pensar el devenir de la educación en nuestro país y profundizar debates necesarios en tiempos de desigualdad y pandemia. En su 8ª semana continúan las charlas y conversatorios de coformación introductoria virtual para el desarrollo curricular de las escuelas secundarias de Neuquén. Se transmiten por el canal de YouTube del Consejo Provincial de Educación. Podés ver el cronograma de esta semana en nuestras redes. Ayer, martes 20 de octubre, se desarrolló el panel Hacia una escuela a la medida desmedida, con una invitada especial, la doctora en psicología y pedagoga Flavia Terici, quien conversó con las compañeras Débora Sales de Sousa y Alejandra Iorio, ambas docentes neuquinas. La propuesta fue un espacio de encuentro que nos invitó a reflexionar en torno a la escuela como instrumento del cumplimiento de derechos, las trayectorias y los agrupamientos escolares, la relación con las familias, las clases en pandemia y la escuela post-pandemia. Fue organizado por Cecilia Cavilla, de la Secretaría de Formación, y Marcelo Sichiti, de la Secretaría de Media, ambos de la seccional Neuquén Capital. Pueden verlo en diferido por la página de Facebook de Aten Capital. Continuando con el ciclo Hablemos de ESI, este lunes 19, en vivo por el Facebook de Aten Capital, la compañera secretaria de Políticas de Género Belén Grosso estuvo en diálogo con Eugenio Aguirre, docente de media y superior de la ciudad de Buenos Aires, tallerista de ESI y masculinidades e integrante de Desarmarnos. Estuvieron conversando sobre ESI y masculinidades. Podés ver la charla completa en el Facebook de Aten Capital. El gobierno provincial abandona a las y los docentes. Los salarios del 45% de las y los docentes están por debajo de la línea de la pobreza. La educación pública neuquina dejó de ser gratuita. Cada familia debe pagarse internet y garantizarse computadoras y celulares por sus propios medios. Desde marzo estamos garantizando el vínculo pedagógico con las clases, con los estudiantes, pero gracias a una conectividad que pagamos nosotros mismos. Pedimos recomposición salarial ya. En referencia a las resoluciones del plenario de secretarias generales que se realizó el pasado lunes 19 de manera virtual, escuchamos a continuación a Ariel Pino, secretario general de Aten, seccional Neuquén Capital. Señalar que, como estaba acordado ya, el plenario resolvió la continuidad de este plan de lucha, un plan de lucha que tendrá nuevos paros por 48 horas los días 22 y 23 y 48 horas los días 27 y 28. Esta continuidad del plan de lucha se da en el marco de una emergencia educativa que resolvimos las seccionales de toda la provincia y que exigimos al gobierno de la provincia de Neuquén también la reconozca. Allí, entre otras cosas, planteamos que esta emergencia educativa
tiene que ver con la falta de una política pública por parte del gobierno provincial que garantice la gratuidad en tiempos de pandemia, ¿no? La gratuidad en el acceso a la educación. Hemos denunciado que hay una enorme cantidad de estudiantes de todos los niveles y modalidades que no están pudiendo acceder a este formato virtual de educación. Estamos denunciando allí que esta responsabilidad de sostener la continuidad del ciclo lectivo recayó sobre las familias, sobre el salario de las familias trabajadoras que deben poner sus datos móviles, pagar su internet para que les hijes y los estudiantes en general puedan acceder a una clase, y que además esto implicó que parte del salario de los trabajadores y de las trabajadoras tenga que estar destinado a garantizar estas clases, ¿no? Parte de un salario que ya perdió el 20% del poder adquisitivo del año pasado hasta aquí, de la última actualización salarial que fue en el mes de diciembre del año pasado, y que hasta el día de hoy no hay ninguna discusión en términos salariales, ¿no? Y agregamos a esto que la situación de las escuelas en materia de infraestructura es paupérrima, que no hubo ningún mantenimiento desde que se resolvió la primera disposición nacional sobre el aislamiento preventivo social y obligatorio. El gobierno de la provincia no solo no terminó las obras que estaban comenzadas ya, sino que tampoco invirtió en ningún sentido para mantener las condiciones edilicias. Por eso es que este paro virtual, en el marco de esta emergencia educativa, exige la urgente mesa de negociación salarial para discutir, entre otras cosas, la recomposición salarial de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Escuchábamos al secretario general de Aten Capital, compañero Ariel Pino, quien nos brindó detalles sobre la continuidad del plan de lucha para esta semana y la que viene, en el marco de la emergencia educativa que se resolvió desde las seccionales de toda la provincia y se está exigiendo al gobierno de Neuquén que también la reconozca. Enseguida volvemos con más Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, por la 103.7, Radio Universidad Calf. En el aire, otra vez, Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, por Radio Universidad Calf. Para nosotros y nuestra audiencia llegan los libros de la mano de Vanessa Brown, la columna de Mala Palabra, Casa Librera. Buenas tardes, hoy nos encontramos en este espacio para la reseña de libros que podés encontrar en Mala Palabra, Casa Librera, y esta vez nos proponemos un acercamiento al libro El Fracking, una historia esdrújula contada por el conde Drácula, de Diana Cheró y Martín Crespi, editado por Pachamamita Libros. Esta historia arranca con una ilustración de Diana Cheró, diseñadora en comunicación visual, que nos presenta al conde Drácula con un gesto de preocupación en su cara mientras mira la televisión. Luego comienza una breve narración de Martín Crespi, escritor, artista plástico y profesor de historia, donde Drácula nos cuenta por qué está preocupado. Nos cuenta del mundo caótico en el que vivimos, como consecuencia del calentamiento global y del desarrollo de la fractura hidráulica, que se realiza en algunas regiones del planeta para la generación de energía, que se presenta como una solución económica, pero resulta ser un proceso o una técnica de extracción que el mismísimo Drácula reconoce como ilógico y destructivo, incluso contaminante
de los recursos escasos como el agua. El protagonista, que ya no es un chupasangre, busca, encuentra y propone producir energías sustentables y, sobre todo, reconocer la importancia de tener una relación armónica con la tierra, cuidándola y protegiéndola. Escuchemos un fragmento de esta historia narrada por Diana Tarnowski con la edición artística de Diego Domínguez. El fracking. Una historia esdrújula contada por el conde Drácula. A quienes, viviendo de forma poética, comparten sentires mágicos y alientan lecturas críticas. Después de esa maravillosa experiencia cósmica, después de aquella noche tan oscura y tan lumínica, el conde Drácula se la pasó Cosmo sintiendo la vida de forma más armónica y más poética. Llegó a la conclusión de que si compartimos, siempre se genera abundancia y siempre, siempre, siempre hay algo para compartir. Abrazos, sonrisas, sueños, buenos deseos. Entonces Drácula se propuso reforzar las redes afectivas con la comunidad y reconstruir las redes eléctricas en los territorios para poder, de este modo, distribuir y repartir la energía. Se le ocurrió generar más conciencia sobre las consecuencias del cambio climático, porque podemos y debemos vivir en un mundo más armónico. Y se propuso también compartir la energía de su corazón cuando palpita el ritmo de las conexiones cósmicas, porque se dio cuenta que de esa forma la vida es más bonita, más simpática y más poética. A partir del interés por reflexionar sobre el cuidado y nuestra relación con la naturaleza, se abordan temas como el calentamiento global, el fracking o fractura hidráulica, pero también se mencionan las energías limpias y el cosmosentir. Encontramos un glosario de 18 conceptos que nos acompañan en la lectura y el aprendizaje. Apunta a edades entre los 8 y los 12 años, pero resulta muy enriquecedor para toda la familia. Es un trabajo a conciencia, colectivo y entretenido. Es un material necesario tanto para quienes desconocen los problemas ambientales que generan algunas formas de producción de energía, como para las comunidades que conviven con este conflicto. Muchos hogares y escuelas se encuentran en las zonas de extracción, donde la industria petroquímica utiliza la fractura hidráulica. Y se propone entonces abordar discusiones y trabajar en las nuevas posibilidades energéticas sustentables y en mayor armonía con la naturaleza. El libro es una herramienta de reflexión e intercambio para intuir otras alternativas posibles. Nos encontramos con muchas propuestas entretenidas.
para continuar aprendiendo sobre el cuidado de la naturaleza y sobre las palabras esdrújulas con las que se narra esta historia. Encontramos juegos, desafíos, infogramas y poesía. La historia la podemos encontrar traducida al mapudungún, lengua de los pobladores y cuidadores de esas tierras que los métodos extractivistas maltratan y destruyen. La construcción de este libro también es colectiva. Junto a Dayana, que ilustra, y Martín, que narra, están Héctor Painén y Simona Mayo, que hacen la traducción a mapudungún, el audiolibro con la narración de Dayana Tarnowski y la edición artística de Diego Domínguez, y la participación y colaboración del Observatorio Petrolero Sur. El fracking, una historia esdrújula contada por el Conde Drácula. Todos los libros de la editorial Pachamamita se encuentran disponibles y liberados en la web con acceso gratuito a través de la página pachamamitalibros.com.ar. Nos despedimos hasta la próxima reseña de libros con el tema musical Malditas Petroleras del grupo Volcona. Muchas gracias y los esperamos en Mala Palabra. Extranjera, de nuevo nuestra tierra. Gasoductos y pozos, sangra el guamapo abierto. No importan las regalías si nos dejan un desierto. No nos vencerán. Malditas petroleras, no pasarán. Nuestra nación se liberará. Yantula impune wen, chino leal. Hidro con pumapuche, kakiñene wentual. Que mapune la intainchi. Kakiñe wimapumeu, feimuta inkawi, feimuta marichihueu. No nos vencerán. Malditas petroleras, no pasarán. Ya no hay marcha atrás. Nuestra nación se liberará. Votos y propagandas para el perro, vaina, intereses y garantías para las multinacionales, represión y policía para los que no son funcionales. No nos vencerán. Malditas petroleras, no pasarán. Ya no hay marcha atrás. Nuestra nación se liberará. Malditas petroleras, no pasarán. Ahora hay que avanzar. Nuestra nación se liberará. Los libros que aquí reseñamos los podés encontrar en Mala Palabra, Casa Librera. Mala Palabra es un espacio de encuentro con libros, lecturas, escrituras y con la circulación de la palabra. Palabras irreverentes, feministas, de infancias libres, libros de poesía, narrativa, filosofía y artes, libros de autoras y autores regionales y de editoriales independientes. Durante estos días de aislamiento social, recibimos consultas a través de las redes sociales
donde nos encontrás como malapalabra.casalibrera. También te esperamos en calle Córdoba 566 de la ciudad de Neuquén, de lunes a viernes de 12 a 19 horas y los sábados de 10 a 13 horas. Mala Palabra, Casa Librera. Un día ya pasó su turno, también que le había sido al mundo infiel. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Pero especialmente las compañeras docentes. Hace un mes, el 14 de septiembre, la seccional Plotier de Aten presentó el recursero de ESI Laura Cielo López, en homenaje a Cielo a un año de su femicidio. Esta presentación se realizó en un Zoom y también en transmisión por Facebook, y en él participaron compañeras y compañeros, organizaciones y colectivas. Escuchamos la invitación a la apertura del recursero en la voz de Virginia Pérez, compañera de Aten seccional Plotier, en un poema de Gabriela Nemiña. Septiembre siempre llega, con su color rubio de ausencias, con su mirada azul y su piel rosada de arrugas blancas. Septiembre es un nudo a la garganta, un espejo del pasado, un dolor que fue alegría, juventud, tardes de primavera, caminatas a la escuela, plazas y ventanas abiertas. Septiembre es la melancolía, tan vital y luminoso que lastima. Septiembre es la congoja, agolpada en el estómago, agazapada en agosto y a punto de estallar silenciosamente. Luego de esta presentación, conversamos con la compañera Virginia acerca de qué es un recursero y cómo se fue preparando con la Escuela de Formación Carlos Fuentealba de Aten y cuáles son los objetivos con los que trabajaron. Es decir, que un recursero tiene como origen histórico y político el lugar donde acudimos las mujeres y disidencias cuando estamos en urgencia y emergencia. El origen de los recurseros son las direcciones, los teléfonos, las organizaciones, las redes de mujeres que acompañan y ayudan a quienes estamos en situaciones de violencia física, psicológica, etcétera. Con esa primera y única intención es que nosotras acudimos y nosotros a la Escuela de Formación Carlos Fuentealba en búsqueda de una producción posible y accesible para todas las compañeras y compañeros docentes, en términos de un acopio, archivo activo de materiales de todo tipo y de recursos justamente formativos y de recursos pedagógicos en términos de poder tener propuestas a la mano, rápidas, para ser adaptadas didáctica y pedagógicamente para la enseñanza. Es decir, que el camino confluye en tres caminos: recuperar un instrumento feminista como son los recurseros, ponerlo a disposición de todas las y los docentes y a su vez poner en relevancia y en visibilización la importancia de la ESI, de la educación sexual integral, la vigencia de la ley en las prácticas. Esto podríamos decirse que es el propósito y la intención y el camino que seguimos para el recursero Laura Cielo López. En esta parte de la conversación, Virginia nos cuenta cómo se accede al recursero y cómo está presentado, qué materiales vamos a encontrar allí y la posibilidad de seguir incorporando otros.
Está vigente en la página de la Escuela Carlos Fuente Alba, se accede efectivamente como visitante o como si ya está registrada la maestra, el maestro, el profesor, como se accede comúnmente a los cursos, nada más que tienen que buscar donde dice recursero. Ese recursero tiene el nombre de Laura Cielo López, obviamente en recuerdo por la joven víctima de femicidio, y por eso lo inauguramos el 14 de septiembre, y ahí van a encontrar 6 carpetas, 4 carpetas que son por nivel, inicial, primario, medio y superior, una carpeta completa con todo lo que tiene que ver con documentación legal, como por ejemplo el protocolo de interrupción legal del embarazo, y curricular. Así que van a estar los materiales de media de ESI también, que estamos diseñando entre todos, y una última carpeta que tiene que ver con todos los materiales que se pueden coformar las compañeras y aquellas cosas que pueden debatirse en las jornadas institucionales, por ejemplo. Así que ese es el modo de acceso, está a disposición y está muy vivo, porque cargamos más o menos entre videos, placas y muchos textos, más de 100, y seguimos alimentándolo y teniéndolo en vigencia. Cada 15 días volvemos a cargar materiales y estamos disponibles para todas las instituciones que quieran acercarnos materiales y producciones propias. Soy la encargada de alguna manera de entrar en ese recursero y colgarlos en la página. A modo de cierre de la presentación del recursero de ESI, Laura Cielo López, compartimos estas palabras en la seguridad de que al patriarcado lo vamos a tirar. Queremos compartir con ustedes cosas que estuvimos preparando para justamente compartir en nuestro recursero en términos de esta apertura inaugural. Cada una de nosotras nos preparamos cosas para decir, agradecimientos para hacer, diversas maneras de abrazarnos en esta nueva presencialidad virtual. Y me gustaría compartir con ustedes algunas cosas que había preparado para decir y no pude, o se me pasaron, como muchas de nosotras se nos pasó en ese momento, pero que es momento de compartirlas y que tenía que ver con algo así como el cierre. Como esta ronda se va disipando entre abrazos, caricias, palmas apretadas unas contra otras, palmas alzadas mientras nos alejamos, besos que vuelan entre una y otra mejilla, cabriolas y reverencias rumbo a otros territorios. El horizonte retorna a su continuidad y antes de convertirse en esa línea que a cada paso que damos se aleja un paso y entonces sirve para seguir caminando, como nos murmura al oído Galeano, nos prometemos armarnos como las revueltas mientras Graciela Alonso nos sonríe, ser como humeras, como las muralistas, territorializar desde las casas como nuestras escritoras patagónicas, socorrer en color violeta, parir lenguajes no binarios para criar, creando derechos humanos de las humanas, respirar y expirar radial y públicamente voces, interrogantes, aproximaciones, subvertir la lectura de lo que se exhibe en los medios gráficos, construirnos deconstruyendo mandatos para coformarnos y nunca conformarnos, curar esas heridas siempre abiertas, heridas como las de Abril, que al fin no lleva el apellido del femicida de su madre y de su hermana, de los hijos e hijas de Violeta, de Melissa y su familia. Estas heridas que vamos curando entre todas y todos, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado, se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer. Escuchábamos a la compañera Virginia Pérez de la seccional Plotier de Aten hablando del recursero de ESI Laura Cielo López que esa seccional implementó con la Escuela de Formación de Aten Carlos Fuente Alba. Bueno, nos despedimos.
Gracias por acompañarnos. Les recordamos que en el marco de la emergencia educativa continuamos con nuestro plan de lucha de 48 horas de paro 22 y 23 de octubre y otras 48 horas para la semana que viene, los días 27 y 28. Además de escucharnos por acá en la 103.7 Radio Universidad Calf, pueden encontrarnos en el canal de YouTube de Cartago TV. Que tengan una muy buena